El intento de invasión de Bahía de Cochinos fue una operación auspiciada por la CIA a principios de los 60 para poner fin a la Revolución cubana. Teniendo en cuenta el grado de peligrosidad atribuido por parte de Estados Unidos al gobierno de Fidel Castro, sorprende que la operación acabara siendo una chapuza tan tremenda. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro entraba en Santiago de Cuba al frente de sus fuerzas y nombraba presidente al juez Manuel Urrutia, formándose un gobierno que en principio se intuía liberal y moderado y que fue reconocido por Estados Unidos. El gobierno de Eisenhower había retirado su apoyo al dictador derrocado por Castro, Fulgencio Batista, y contemplaba el proceso de cambio de poder en la isla caribeña con cautela. Sin embargo, todo se precipitó en muy poco tiempo. Estallaron discrepancias en el seno del gobierno cubano entre el presidente Urrutia y Fidel Castro, que ostentaba el cargo de primer ministro. La ley de reforma agraria de mayo de ese mismo año conllevó la expropiación de grandes latifundios, propiedad de empresas de Estados Unidos. Refinerías y demás instalaciones industriales estadounidenses también fueron expropiadas. Ello hizo que en la administración Eisenhower saltara la alarma. La radicalización del nuevo gobierno cubano se aceleraba. La disidencia incluso de importantes combatientes de la revolución, como el comandante Hubert Matos, y la ola de condenas a muerte contra miembros de las fuerzas represivas del exdictador Batista, persuadieron a Estados Unidos de que la revolución cubana no iba a ser tan liberal y moderada como se esperaba. En represalia por la ola de expropiaciones, Estados Unidos suspendió las compras de azúcar a Cuba, prácticamente el único producto de exportación de la isla. Pretendían colapsar así la economía cubana, pero solo consiguieron abrir la puerta a la Unión Soviética, que asumió ser el nuevo comprador del azúcar cubano, y llegó con inyecciones de efectivo fresco para respaldar la revolución. De este modo, Estados Unidos se encontró con el peligro de una avanzada soviética a 100 kilómetros de las costas de Florida, justo el corazón de su histórica zona de influencia. En respuesta, la Agencia Central de Inteligencia empezó a trazar planes para fomentar la resistencia interna de la isla contra el gobierno de Castro y neutralizar la molesta amenaza. La disidencia cubana estaba formada sobre todo por jóvenes de familias acomodadas, que aún habiendo sido contrarios a Batista, no estaban conformes con la existencia de un régimen comunista en la isla. La inteligencia estadounidense llevó a cabo entre ellos una labor de captación y organización. Muchos de estos jóvenes viajaron a Estados Unidos con diferentes pretextos para recibir instrucción militar. El entrenamiento tendría lugar en campamentos de la Sierra Madre de Chiapas, en Guatemala, y en instalaciones de Miami, todo bajo el control directo de la CIA. Junto con militares que habían servido con Batista y exiliados cubanos, fueron el núcleo de la Brigada de Asalto 2506. Se lanzarían 3 oleadas de bombardeo sucesivas sobre aeródromos de la Fuerza Aérea Cubana a fin de destruir sus aviones en tierra y ganar el control del espacio aéreo. Para ello se proveería la brigada de 16 bombarderos ligeros Douglas B-26, tripulados por los propios cubanos. La idea era crear una cabeza de puente justo en el centro de la isla, partiendo esta en dos y dificultando la comunicación entre los dos núcleos más importantes, La Habana en el oeste y Santiago de Cuba en el este. Mediante la guerra de guerrillas y la subversión de la población,
pretendían llevar al colapso al gobierno cubano, de igual manera que lo habían hecho los guerrilleros del propio Castro poco tiempo antes contra el gobierno de Batista. En caso de que el plan fallara, la cercana Sierra de Escambray, donde operaban guerrillas anticastristas, ofrecía una opción de huida. El artífice del plan fue el oficial de la CIA Richard Bissell. Sin embargo, cambió una circunstancia crucial. Eisenhower había consumido su segundo mandato y las elecciones presidenciales fueron ganadas en enero de 1961 por el demócrata John Fitzgerald Kennedy. Este desconfió del plan en cuanto le fue presentado, animado por varios miembros de su gabinete, entre los que destacaba su responsable de exteriores, Dean Rusk. Ante todo, les inquietaba la práctica imposibilidad de negar la implicación de Estados Unidos en un ataque a tan gran escala. Los 16 bombarderos iniciales fueron reducidos a 8. Además, se eligió un nuevo punto de desembarco, Playa Girón, en la boca de la Bahía de Cochinos. El lugar solo ofrecía la ventaja de ser más discreto, al estar menos poblado y peor comunicado que el anterior punto de desembarco. Con las casi impracticables ciénagas de Zapata al oeste, existían pocas opciones de escape si la invasión salía mal. En la noche del 14 al 15 de abril de 1961, los 8 bombarderos B-26 de la Brigada 2506, con base en Puerto Cabezas, Nicaragua, atacaron los 3 aeródromos de la Fuerza Aérea Cubana en Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba. La exigua fuerza tuvo un éxito muy limitado y la mayor parte de los aviones más eficaces de la Fuerza Aérea castrista quedaron intactos. El plan de la CIA era vender la mentira de que los bombardeos eran llevados a cabo por pilotos cubanos en rebelión contra el gobierno de Castro. Para reforzar la historia, un piloto de la brigada aterrizó esa misma noche con su B-29, pintado con los colores de la Fuerza Aérea Cubana, en la base aeronaval de Estados Unidos en Cayo Hueso, Florida, declarando que era un piloto desertor cubano en rebeldía contra Fidel Castro, que formaba parte de un golpe de Estado contra el gobierno. Cuba culpó a Estados Unidos de los bombardeos de inmediato. El gobierno de Castro esperaba un ataque. Tenían informes de inteligencia sobre movimientos de disidentes y exiliados desde hacía meses. El embajador de Estados Unidos en la ONU, Adlai Stevenson, negó cualquier responsabilidad de su país en los bombardeos y presentó como prueba las fotos del presunto desertor y su avión. Sin embargo, el fiasco fue mayúsculo. El B-29 de la foto, aunque pintado con los colores e insignias de la Fuerza Aérea Cubana, tiene características distintas a los B-29 castristas. El montaje fue descubierto. Aquello fue un escándalo y Kennedy ordenó el cese de los ataques aéreos. La CIA protestó, pero el presidente se mantuvo inflexible. El 16 de abril, Fidel Castro, en un furibundo discurso emitido por televisión y radio, declaró el carácter marxista y socialista de la Revolución cubana, aspecto que había evitado e incluso negado hasta entonces. El ejército fue puesto en alerta y hubo detenciones masivas en prevención de que la disidencia pudiera ofrecer apoyo a una posible invasión. Al mismo tiempo, la Brigada 2506 era transportada hacia Cuba en cargueros estadounidenses, a pesar de que las imágenes captadas por aviones espía U-2 demostraban que el impacto de los bombardeos en la Fuerza Aérea de Castro había sido mínimo. No se informó a la fuerza de invasión de este dato. La Brigada 2506 navegaba hacia Cuba pensando que no habría en el cielo ningún avión enemigo. El desembarco tuvo lugar en la noche del 16 al 17 de abril, en Playa Girón y Playa Larga, el punto más interior de la Bahía de Cochinos, ocupando toda la franja al oeste de la misma. Sin embargo, al amanecer aparecieron aviones Hawker Sea Fury y reactores T-33 de la Fuerza Aérea Cubana, y derribaron a todos los B-26, que daban cobertura aérea a los invasores. También hundieron uno de los barcos de transporte, el Río Escondido, forzando a los demás a retirarse, con lo que gran parte del material pesado se perdió o quedó sin desembarcar. La Brigada 2506 tomó algunas pequeñas poblaciones, pero al día siguiente recibieron el ataque de las fuerzas terrestres castristas.
Sin apoyo aéreo, sin armas pesadas y bajo fuego de artillería y ataques aéreos, los cubanos invasores fueron desalojados de Playa Larga y se concentraron en Playa Girón. Por si fuera poco, no fueron apoyados por la población y esto les hundió la moral. En Washington, el oficial de la CIA, Richard Bissell, pidió apoyo aéreo para los hombres que estaban rodeados en Playa Girón. Pero el presidente Kennedy se negó, intentando ocultar a toda costa el apoyo material del gobierno de Estados Unidos al intento de invasión. Para la tarde del día 19 de abril, la mayor parte de hombres de la Brigada 2506 o habían sido hechos prisioneros o huían a través de las ciénagas para ser capturados días más tarde. De entre ellos, los que habían sido parte de las fuerzas de represión de Batista fueron ejecutados, y el resto canjeados por $53 millones en suministros. Irónicamente, el presidente Kennedy los homenajeó el día de su llegada a Estados Unidos, el 29 de diciembre de 1962. El intento de invasión de Bahía de Cochinos logró justo lo contrario de lo que pretendía conseguir. Reforzó la posición del gobierno de Fidel Castro dándole un masivo apoyo popular y puso en entredicho la eficacia de la inteligencia de Estados Unidos. Aunque en justicia, gran parte del fiasco hay que sacarlo a la actuación de Kennedy y su gabinete. Si un plan no convence, debe cancelarse y no llevar a cabo una chapuza. En cualquier caso, queda claro lo que importaban al presidente y sus colaboradores: las vidas de los cubanos anticastristas. Eso sí, la foto de recibirles era obligada. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like y con tu suscripción al canal en el caso de que todavía no lo hayas hecho. También, si quieres, puedes ser uno de mis mecenas en Patreon. Te dejo el enlace a mi cuenta en la descripción del vídeo. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.